Política. Disciplina que puede enmarcarse como ciencia del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. Actividad que desarrollan los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este domingo 8 de mayo que como en 1945 la victoria será nuestra, estableciendo numerosas comparaciones entre la Segunda Guerra Mundial y el conflicto de Ucrania, con ocasión del aniversario número 77 de la derrota de la Alemania nazi. Hoy nuestros soldados, como sus antepasados, luchan hombro a hombro por la liberación de su patria de la inundancia nazi, con la confianza de que como en 1945 la victoria será nuestra, dijo Putin en víspera de la conmemoración de la fecha, el 8 de mayo. Hoy el bien común es impedir el resurgimiento del nazismo, que tanto sufrimiento causó a los pueblos de los distintos países, añadió Putin, quien deseó que las nuevas generaciones sean dignas de la memoria de sus padres y abuelos. También hizo numerosas referencias no solo a los soldados, sino también a los civiles del frente interno, que aplastaron al nazismo a costa de innumerables sacrificios. En tanto, mañana Rusia va a conmemorar con un desfile militar la victoria contra la Alemania nazi. I think, my mother had an expression, out of everything terrible, something good will come if you look hard enough for it. I think this presents us with some significant opportunities to make some real changes. We are at an inflection point, I believe, in the world economy. Not just the world economy, in the world. It occurs every 3 or 4 generations. As one of the top military people said to me in a secure meeting the other day, 60 million people died between 1900 and 1946. And since then, we established a liberal world order, and that hadn't happened in a long while. A lot of people died, but nowhere near the chaos. And now is the time when things are shifting. There's going to be a new world order out there, and we've got to lead it, and we've got to unite the rest of the free world in doing it. So anyway, I'm going to hush up, Mary, fire away. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lamentó el viernes que su país se ha quedado solo para defenderse ante la invasión rusa. Pero hay una segunda cosa. Estamos solos defendiendo a nuestra nación. ¿Quién está listo para luchar con nosotros? No veo a nadie. ¿Quién está listo para darle a Ucrania una garantía para unirse a la OTAN? Todos tienen miedo. En el video publicado en la cuenta presidencial, el mandatario informó que la invasión rusa ha cobrado la vida de al menos 130 personas en las primeras 24 horas y que más de 300 han resultado heridos durante los enfrentamientos. Zelensky indicó que tanto él como su familia permanecen en Ucrania, aunque Moscú lo haya identificado a él como objetivo número 1 con la intención de destruir políticamente Ucrania, destruyendo a su jefe de Estado. También hay información de que grupos enemigos de sabotaje han entrado en Kiev. Así que le pido a la gente de Kiev, tengan cuidado, respeten las reglas del toque de queda. Me quedo en el barrio del gobierno junto con todos los que se necesitan para que el gobierno central funcione. Zelensky decretó también una movilización militar general para tratar de contener la ofensiva de Rusia, que en menos de 24 horas se acercó a Kiev, desplazando a más de 100,000 personas de sus hogares. El canciller alemán Olaf Scholz y el presidente francés Emmanuel Macron pidieron este lunes en Berlín un cese al fuego por parte de Rusia para poder impulsar negociaciones para una paz que, según coincidieron, tendrá que estar basada en el respeto a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania.
Tras su reelección como presidente, Macron realizó este lunes su primera visita a Berlín para una reunión con Scholz, en cuya agenda está la guerra de Ucrania, pero también el futuro del proyecto europeo, el fortalecimiento del eje franco-alemán y asuntos bilaterales. Entre los temas que habrán que abordar, según Macron, está la transformación digital y la transformación ecológica, la búsqueda de la independencia de la Unión Europea de fuentes energéticas fósiles, tanto para alcanzar la soberanía energética como para cumplir con las metas de reducción de emisiones de CO2. Además, Macron se pronunció a favor de intensificar la cooperación entre Francia y Alemania en política exterior y de defensa. Macron también se refirió a la idea de crear un nuevo formato político que permita intensificar la cooperación de países que, como Ucrania, todavía no pertenecen a la Unión Europea, o como el Reino Unido que la abandonó, pero que comparten una serie de valores comunes. En este sentido, Scholz calificó la propuesta de Macron como una buena idea y agregó que esta debe combinarse con las negociaciones de ingreso de parte de países como Macedonia del Norte, cuyos líderes han tomado ya decisiones valientes para aproximarse a Europa. El canciller alemán además defendió la política que ha seguido su gobierno frente a la guerra de Ucrania y resaltó el giro que dio en algunas cuestiones como el envío de armas a una zona de conflicto o el aumento del gasto militar. Just to be clear, there is no intention. Сборная России – это добрая и давняя традиция. Respond to these as well and decisively. Greatest strength, and then also think of it. Rusia amenazó hoy a la vecina Finlandia con medidas de respuesta técnico-militar tras su decisión de ingresar de manera inminente en la OTAN, que a juicio de Moscú pone en peligro la estabilidad y seguridad en el norte de Europa. Rusia se verá obligada a adoptar medidas de respuesta tanto técnico-militares como de otra clase con el fin de contrarrestar las amenazas que han surgido para su seguridad nacional, informó el Ministerio de Exteriores ruso en un comunicado. No por esperado, el anuncio dejó de ser un jarro de agua fría para Moscú, que siempre había mantenido una relación privilegiada con el país escandinavo después de la Guerra de Invierno que ambos protagonizaron entre 1939 y 1940. La segunda ciudad rusa, San Petersburgo, se encuentra a apenas 200 kilómetros de Finlandia, a lo que hay que sumar también la cercanía de la frontera del puerto de Severomorsk, la base de la flota rusa del norte. El objetivo de la OTAN es claro, proseguir su ampliación hacia las fronteras de Rusia, crear un nuevo flanco de amenaza militar para nuestro país, denuncia la diplomacia rusa. Moscú considera que el anuncio de los dirigentes finlandeses supone un cambio radical de la política exterior de ese país. En la misma línea, el Kremlin insistió que, pese a la actual contienda militar en Ucrania, la OTAN avanza hacia nuestro lado. Los oligarcas rusos, todos ellos hombres cercanos al presidente Vladimir Putin, han visto cómo los diferentes países de Europa han confiscado sus yates, residencias, propiedades, villas, desarrollos u obras de arte como parte de las sanciones que se les han impuesto a causa de la invasión rusa a Ucrania. El último golpe que recibió este grupo de hombres acaudalados provino del gobierno francés, que el jueves anunció que había congelado 33 propiedades en la Riviera, en París y en otros lugares que pertenecen a estos oligarcas. Entre los bienes que congeló el gobierno galo se encuentra un château lujoso con vista al Mediterráneo en Cap d'Antibes,
A esta acción del gobierno galo se suman otras incautaciones, como la registrada en Alemania, en donde las autoridades incautaron un superyate en Hamburgo tras determinar que pertenece a la hermana del oligarca ruso Alisher Usmanov, a quien el pasado 5 de marzo el gobierno de Italia le incautó una villa localizada en la isla mediterránea de Cerdeña. En España, en tanto, las autoridades aseguraron a inicios de abril el yate de lujo Tango y a mediados de marzo el megayate Crescent y las embarcaciones Lady Anastasia y Valerie, ligadas a oligarcas rusos sin identificar. Por su parte, en el Reino Unido se aseguró a finales de marzo el yate Phi, valorado en 38 millones de libras esterlinas, sin dar a conocer a quién le pertenecía. El ministro ruso de Relaciones Exteriores, Sergei Lavrov, anunció el miércoles un orden mundial más justo en colaboración con China durante su primera visita a este país desde la invasión de Ucrania. Estamos viviendo una etapa muy seria en la historia de las relaciones internacionales. Estoy convencido de que al final de esta etapa, la situación internacional será mucho más clara y que nosotros, junto a ustedes y con nuestros partidarios, avanzaremos hacia un orden mundial multipolar, justo, democrático. Por su parte, China destacó la cooperación entre los dos países. La cooperación China-Rusia no tiene límites. Nuestra lucha por la paz no tiene límites. Nuestra defensa de la seguridad no tiene límites. Nuestra oposición a la hegemonía no tiene límites. El gobierno chino comparte con Moscú una abierta hostilidad hacia Estados Unidos. Ha rechazado condenar la intervención militar de Rusia en Ucrania lanzada el 24 de febrero y ha denunciado las sanciones occidentales contra Moscú. No estamos haciendo nada para eludir deliberadamente las sanciones impuestas a Rusia por estadounidenses y europeos. Conocen nuestra posición sobre las sanciones. Nos oponemos a las sanciones. Y los efectos de estas sanciones también corren el riesgo de extenderse al resto del mundo y conducir a guerras de divisas, guerras comerciales, guerras financieras. Así lo declaró el sábado el gobierno chino, un día después de que la Unión Europea advirtiera, durante una cumbre con dirigentes chinos, que cualquier apoyo a Moscú para eludir las sanciones occidentales perjudicaría las relaciones económicas de China con Europa, su mayor socio comercial. China no es parte de la crisis de Ucrania, y no creemos que nuestro comercio normal con ningún otro país deba verse afectado. Incluso Europa ha realizado negocios normales con los rusos. No ha detenido todo su comercio con los rusos. Por tanto, nuestro comercio normal con Moscú no debería verse afectado, porque los empleos y el nivel de vida de China también dependen de un comercio normal con todos los países, incluida Rusia. La Unión Europea busca disuadir a China de que apoye activamente a Rusia en su guerra contra Ucrania, ya sea aumentando sus compras de hidrocarburos o mediante ayuda financiera. No es que nos acerquemos a los rusos y les digamos detén esta guerra y los rusos la detengan. No funciona así. La clave de este tema no está en manos de China. Está en Washington, está en Bruselas, también podría estar en Moscú, porque este es, con los pies en la tierra, un problema europeo de seguridad europea, y le corresponde a los europeos solucionarlo. El gobierno chino, estrecho colaborador de Moscú, se ha abstenido de condenar la invasión rusa, limitándose a pedir contención a todas las partes. También se ha opuesto a las sanciones que considera contraproducentes. No hubo la tradicional foto amistosa entre dos superpotencias. En cambio, se presenció un duro intercambio de reproches. El secretario de Estado Antony Blinken apuntó a la delegación china diciendo:
Las acciones de China nos preocupan profundamente. Hablaremos sobre Xinjiang, Hong Kong, Taiwán, los ciberataques a los Estados Unidos y la presión económica a nuestros aliados. Son acciones que amenazan el orden mundial, basado en normas que mantienen la estabilidad global. No son sencillamente asuntos internos. Por tanto, nos vemos en la obligación de ponerlos sobre la mesa hoy. Su homólogo chino, Yang Cheng-che, respondió a estas acusaciones poniendo en tela de juicio el liderazgo mundial de Estados Unidos. Esperamos que los Estados Unidos reflexionen sobre la razón que los lleva a hablar de unos valores universales y de una opinión pública internacional que estaría de su lado, ya que los Estados Unidos no representan al mundo. Lo que dicen solo representa la opinión de su gobierno. No obstante, el secretario de Estado reafirmó el papel de Estados Unidos. Lo que he escuchado es muy distinto a lo que usted describe. Hay una gran satisfacción por el regreso de los Estados Unidos a la diplomacia. Hemos reestablecido la comunicación con nuestros aliados y socios, que también están preocupados por las acciones de su gobierno. El responsable de Exteriores del Partido Comunista Chino no dudó en apuntar a los Estados Unidos, obviando las críticas sobre derechos humanos hechas al gobierno de Pekín. En lo que respecta a los derechos humanos, esperamos que los Estados Unidos lo hagan mejor. Los derechos humanos en los Estados Unidos tienen un arraigo profundo, pero en estos últimos 10 años han sido ignorados. El asesinato de afroamericanos siempre ha sido un problema. Con los trapos sucios al descubierto a los medios internacionales, solo les queda especular sobre el tono de los posteriores encuentros a puerta cerrada. Tras la tensión de este primer encuentro, el resto del mundo sigue con suma atención el pulso entre estos dos poderes globales.